cuadro o este síntoma representa verdaderamente un reto para los médicos en general y sobre todo para los pediatras, porque esa es una consulta bastante frecuente en emergencias y en urgencias. Es más, la fiebre por encima de, bueno, en los menores de 1 año es catalogado como una emergencia. Y en los niños más grandes, pues, cuando supera los 39 grados, ¿no? Entonces, eso, digamos, no sé, me parece que de eso utilizan algunos papás para llevar a sus hijos a las clínicas, que es tecnológico, pero es importante saber porque ahora más que nunca los padres viven muy angustiados por la fiebre porque ya prácticamente se ha hecho en ellos, creo que piensan que el niño con temperaturas elevadas va a convulsionar y eso les genera pánico, ¿no? Entonces al finalizar la clase o la exposición, ustedes van a estar en la posibilidad de comprender la definición, etiología, epidemiología de fiebre sin foco, explicar la patogenia, cuadro clínico, examen clínico, interpretar juiciosamente las pruebas diagnósticas, describir las diversas escalas de observación que ayudan a identificar a los pacientes con enfermedad bacteriana subyacente, aplicar en forma adecuada el tratamiento farmacológico en los casos que estén indicados. Acá tengo un caso clínico, es un lactante de 7 meses, que es verdaderamente en los lactantes que acuden muy pronto a las emergencias, es lo que realmente se encuentra, ¿no? Que está con temperatura de 39 grados, de 12 horas de evolución, y quizá tenga el añadido de que rechazo del alimento. No refiere otros síntomas los familiares. No tiene antecedentes personales de interés y el calendario vacunal es correcto. Pero no ha recibido vacuna conjugada para el neumococo. En el examen físico, la impresión general es que está en un aparente buen estado general, está estable, sus signos vitales están ahí, como pueden observar, frecuencia respiratoria 20, frecuencia cardíaca 115, y la saturación de oxígeno está en 98%. Está en un buen estado general, la coloración de la piel también está normal, no presenta lesiones cutáneas, entonces los diversos aparatos, el examen físico está dentro de lo normal. Entonces, como ya había mencionado al inicio, es el principal motivo de consulta en los servicios de urgencia y generalmente cuando son pocas horas de evolución, pensamos, y tenemos razón en el sentido de pensar que la fiebre es debida a una infección viral, de etiología viral, porque definitivamente que es la etiología más frecuente en todo grupo etario en pediatría, pero no siempre hay que confiarse en eso, ¿no? Sobre todo en los niños más pequeños, ya que puede darnos una sorpresa y estar camuflando, como se dice, una infección bacteriana grave o una infección bacteriana invasiva y que hasta pone en riesgo la vida del paciente. Mientras más pequeño, peor. Entonces, en niños grandes o preescolares y con más edad, realmente pues debemos estar tranquilos. El problema surge cuando son niños pequeños. Y le quería resaltar también que fiebre sin foco no es lo mismo que fiebre de origen desconocido, ¿no? La fiebre de origen desconocido es cuando la temperatura, bueno, antes se decía 14 días o más, pero ahora 7 días o más, ¿no? Entonces, también es importante este punto de la fiebre sin foco, porque a los niños también tienen temperaturas elevadas. No le vamos a pedir por pedir nada más los exámenes de auxiliares, ¿no? Exámenes tanto de laboratorio como someterlo a radiografía, e incluso a tomografía o a punción lumbar, a otros procedimientos. Y a pesar de que si ustedes entran, que ustedes son unos expertos buscando bibliografía, van a encontrar que hay numerosas guías
protocolos de tratamiento de fiebre sin foco, pero aún así todavía no hay un consenso, un acuerdo que les diga ustedes van a seguir estas líneas y en todos los casos de fiebre van a actuar de esta manera. Acá tenemos una serie de definiciones, empezando por el motivo, la fiebre. Ya hay consenso en que fiebre se denomina cuando la temperatura es 38 o más. Nos estamos refiriendo a la temperatura rectal, ¿no? Porque como ustedes saben, la temperatura axilar o cuando, bueno, también creo que es una desventaja el hecho de que en nuestro país han prohibido el uso de los termómetros de mercurio, porque el argumento es de que contribuye a contaminar el medio ambiente. Entonces lo que ahora solo encuentran, así se caminen todas las farmacias, no van a encontrar termómetros de mercurio. Todos son termómetros digitales. Y hay algunos que incluso los ponen en la frente, otros los ponen en el oído, ¿no? Y lo más que se usa es la temperatura axilar. Y a veces los niños no soportan en la axila, porque por lo menos tiene que estar 3 minutos ahí, o lo ideal es 5 minutos, ¿no? Y en el tímpano, pues a veces esto va a estar modificado si el niño tiene buena cantidad de cerumen, ¿no? Entonces no es una temperatura fidedigna. Y la temperatura rectal, por otro lado, la mayor parte de los padres no lo aceptan, ¿no? Que sí había facilidad con el termómetro de mercurio porque se le colocaba vaselina y el niño lo soportaba bien. Ahora, no siempre vamos a encontrar niños con temperaturas elevadas, y eso lo vemos en los recién nacidos, por ejemplo, que pueden estar portando una infección bacteriana grave o severa y más bien tender a la hipotermia, ¿no? Temperaturas de menos de 36 grados centígrados. ¿No? Entonces, todos esos inconvenientes, por eso les digo que es un reto realmente atender a un niño pequeño con temperaturas elevadas. Ahora, fiebre sin foco en el niño menor de 36 meses. Algunos dicen fiebre de duración de 3 días, pero acá también otro autor, que es el que he tomado, de la Asociación Española de este año, dice que es de 3 a 7 días la duración para hablar de fiebre sin foco. Y que luego de tomar la anamnesis, es decir, hacer la historia clínica, la anamnesis y el examen físico, no hay nada que nos orienten de dónde proviene el origen de la fiebre. Y esto sucede en aproximadamente 20% de los casos que concurren a emergencia en los niños menores de 3 meses. Y tampoco nos podemos confiar si en el niño encontramos en el examen o la mamá nos dice si tiene un poquito de moquito, sea una rinorrea, o está con congestión nasal, o incluso si está con deposiciones líquidas. Y de frente achacamos, este debe ser el origen de la fiebre sin foco aparente, ¿no? No debemos de confiarnos en ese sentido. Mientras que el paciente sea lactante, o sea, los más chiquitos, ¿no? Menores de 36 meses. Ahora, bacteriemia oculta. Han escuchado también algunos diagnósticos o han leído bacteriemia, ponen, ¿no? En los niños que, por ejemplo, tienen temperaturas elevadas. Pero el término se aplica cuando a este niño se le ha hecho un hemocultivo y se le aísla una bacteria. Pero sin embargo, su aspecto general es bueno, ¿no? Entonces, y no se encuentra el foco de la infección. Habíamos dicho que 20% concurre en emergencia, y de este 20% aproximadamente menos del 2% pueden tener una infección bacteriana severa o grave. Ahora, infección bacteriana grave o severa. Generalmente engloba los cuadros que estamos viendo ahí, son cuadros graves, sepsis, meningoencefalitis o meningitis,
las infecciones osteomusculares como la osteomielitis, la artritis séptica, las neumonías bacteriémicas, la pielonefritis, no solo la infección del tracto urinario, sino pielonefritis, quiere decir que hay compromiso general y a partir de ello se puede producir una sepsis o una gastroenteritis bacteriémica, ¿no? De tipo, por ejemplo, deposiciones con sangre. Esto estamos hablando en menores de 3 meses. Y como pueden observar en el cuadrito, a medida que aumenta la edad, el riesgo de que el paciente tenga una infección bacteriana grave también disminuye. Y ahí ven ustedes, en el recién nacido menor de 15 días, puede ser en el 30% de los pacientes, mientras que en un niño de 3 años es 1%. Un buen parámetro y predictivo es, por ejemplo, la apariencia tóxica que luce el paciente. Y a veces lo describimos en el examen físico así: mal estado general, facies tóxica o apariencia tóxica. ¿Por qué? Porque lo vemos realmente mal, ¿no? No nos mira cuando los estamos examinando, hay cambios en la coloración de la piel que pueden ir desde la piel marmórea hasta la cianosis verdaderamente, ¿no? O que el niño luce bien pálido, o que está taquipneico, con dificultad respiratoria. Y se ha visto que han hecho estudios, por ejemplo, y han encontrado de que el aspecto tóxico del niño es un buen factor predictivo de enfermedad o de infección bacteriana grave. En cuanto a la etiología, puede ser producida por bacterias, virus y hasta hongos, sobre todo en los más inmunodeprimidos. En cuanto a las bacterias, en menores de 3 meses, los más frecuentes son los estreptococos del grupo B, por ejemplo en recién nacidos, ¿no? Todos los gram negativos y el estreptococo del grupo B. No olvidarse de que en los recién nacidos la Listeria monocytogenes es también bastante frecuente. El neumococo, Staphylococcus aureus, el enterococo. Acá ya no aparece tanto el Haemophilus influenza porque, como saben, pues ya hay vacuna para cubrir esta bacteria, igual que para el neumococo. No han bajado porque eran los más graves para produciendo infecciones. En cuanto a los virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, no hay que olvidarse de VIH, herpes virus humano tipo 6 es el más frecuente, pero también puede haber infecciones graves por enterovirus, adenovirus y otros virus respiratorios. Ya hemos visto, ya hemos leído que, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio puede ocasionar muerte no solo en el niño, sino también en los adultos. Los hongos, el paracoccidiosis micosis, histoplasmosis, la Candida albicans, las Aspergillus, ¿no? Y también estos probable etiología está también mucho en relación con grupos de riesgo. ¿Qué encontramos? Es más frecuente en los grupos de riesgo. Ahí vemos que aquí le llamamos grupos de riesgo. Niños que tienen inmunodeficiencias primarias o niños que están recibiendo tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo niños que reciben estos medicamentos para neoplasias o niños portadores de VIH. En general, los bebés, los niños chiquitos, su sistema inmunológico no está del todo desarrollado, entonces los hacen más propensos a sufrir infecciones más graves. Y ahí lo que más es frecuente es la etiología por meningococo, Haemophilus influenza del tipo B, neumococo, y por ejemplo los portadores de anemia drepanocytica, el neumococo, la salmonela, estafilococo también. Y en patologías malignas, ahí sí el estafilococo, y no solo el aureus, sino también el epidermidis, ¿no? En cuanto a la patogenia, ¿por qué se produce la fiebre? En el hipotálamo está donde se ubica el punto o la termorregulación normal, ¿no? Pero cuando hay fiebre se produce una alteración de esta termorregulación. ¿Y qué pasa? Que se produce un aumento en el punto que se señala ahí mismo en el hipotálamo para producir la fiebre.
Entonces, al producirse este aumento en un punto del centro termorregulador, se activan y por cualquier causa o estímulo, se produce pues el proceso inflamatorio y entran en juego las citoquinas que ustedes ven ahí, ¿no? Por la inmunidad innata. Está la 1, la 6, la 18, el factor de necrosis tumoral alfa, y entran en juego también las células epiteliales, ¿no? Del órgano vasculosum de la lámina terminalis, ¿no? Que va a producir a través de la enzima ciclooxigenasa 2 la síntesis de prostaglandina E2, ¿no? Entonces, todo está en el hipotálamo, ¿no? Estimula las células gliales, actúa el AMP cíclico, las neuronas preópticas hipotalámicas y se produce la fiebre. Y como quiera también que son niños pequeños, y vuelvo a repetir, su sistema inmunológico no está actuando al 100%. Entonces ahí las células que nos protegen no van a entrar en juego. Los macrófagos no van a desarrollar no están desarrollados adecuadamente. ¿Y cuáles son los mecanismos homeostáticos que nos mantienen la temperatura corporal? Son la vasoconstricción y la termogénesis, o sea, cuando el niño, por ejemplo, tiene escalofríos, ¿no? Entonces todo está en el hipotálamo. Ahora esto es diferente porque este proceso, lo que les he explicado, es cuando hay un estímulo que altera todo este mecanismo. Pero, por ejemplo, no se produce cuando han escuchado que en Europa y en varios sitios del mundo está habiendo hipertermia. Incluso hay golpes de calor que provocan la muerte. Ese no tiene ese mecanismo, ¿no? Ese es porque hay aumento de la temperatura, pero no es ocasionado por ningún agente etiológico. Hay que hacer esa diferencia. Y cuando nosotros estamos frente a un niño pequeño, hay algunos datos que los debemos de tener siempre presente, ¿no? Tanto en la anamnesis como en la exploración física. Y estoy repitiendo varias veces el estado inmunitario. Entonces tenemos que preguntar si este niño tiene ya diagnosticada alguna enfermedad de inmunodeficiencia primaria o si está recibiendo tratamientos. Si son niños a veces que no tienen vaso, por ejemplo, los niños que han tenido púrpura trombocitopénica idiopática crónica y que ya han pasado por los corticoides, los inmunosupresores, y lo único que les queda es la esplenectomía, ¿no? Y sobre todo también esto del estado inmunitario, preguntar siempre por las vacunas y si es posible pedir a los padres que les enseñen el carnet, porque a veces no se acuerdan o dicen sí, lo he hecho vacunar, pero no han completado las dosis. Y si hablamos de protección adecuada, algunos dicen que debe tener las 3 dosis, por ejemplo, de la vacuna pentavalente o del rotavirus las 2 dosis, pero otros dicen que podría estar pensándose hasta en 2 dosis, ¿no? Y en el examen físico, ¿no? Entonces hay que hacer un adecuado examen físico general, no solo si la mamá les dice que le está doliendo la garganta o que nota que la leche no puede pasarla, dedicarnos solo a examinar la garganta, un examen completo. Y también es importante la edad, ya hemos mencionado, aumenta cuando los niños son menores de 3 meses y todavía más menores de 1 mes. El estado general, si nos luce un aspecto tóxico o está letárgico, es muy sugestivo, ¿no? De que puede tener una infección bacteriana grave. Y para esto, para la impresión, vamos a ver también que existen escalas clínicas para ver el riesgo de infección bacteriana grave, las constantes vitales, y eso lo vamos a hacer haciendo la evaluación del niño, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica. Como ven ustedes ahí, se ve la apariencia, cómo nos impresiona el niño. Y es fácil, ¿no? Si es que está un niño decaído o que si llora, la apariencia.
Después tenemos que ver la parte de respiratoria, si está con dificultad respiratoria, si tiene tiraje, si tiene retracciones, si está taquipneico. La circulación, bueno, a través, por ejemplo, de la oximetría, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y hasta podríamos, más otro parámetro, la presión arterial, solo que el inconveniente es que no todos los hospitales o las emergencias en general cuentan con los brazaletes adecuados para medir la presión, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Porque hay que tener brazalete adecuado que cubra por lo menos 2/3 del brazo del paciente. Aunque este es un repaso prácticamente de los grupos de riesgo. Ya dijimos la inmunidad inmadura, la vacunación incompleta, la prevalencia de infección bacteriana invasiva, que también se llama así a la infección bacteriana grave. Y de todas las infecciones, siempre cuando hay fiebre sin foco hay que pensar en la infección del tracto urinario. Pero no la infección urinaria que produce disuria, ¿no? La que da fiebre, vómitos, compromiso del estado general, es decir, prácticamente una pielonefritis, que a partir de ahí puede darnos una urosepsis y hasta provocar la muerte del paciente. Bueno, ya el riesgo interno en relación a la edad ya lo vimos. Y para reforzar más esto, datos claves de la anamnesis y la exploración física. Recalcamos otra vez la edad, el estado inmunitario, la temperatura. Incluso se dice que, por ejemplo, si el paciente tiene 39,5, 40 o más de 40, el riesgo de infección bacteriana grave es más alto, ¿no? El estado general, la anamnesis dirigida y la exploración física, las constantes vitales que acabamos de ver, ¿no? Acá, por supuesto que estos parámetros no son iguales, cambian con la edad. Por eso es que tenemos que tener ahora, como tenemos el celular, bajar estos cuadros para rápidamente ver, porque tampoco vamos a poder memorizar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la frecuencia cardíaca en un recién nacido que en un escolar o más en un adolescente, ¿no? Por ejemplo, si a un escolar le encontramos 140, 150, eso no es normal. Puede ser por la fiebre demasiado elevada o está con un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Este también es, ¿no?, el triángulo de evaluación pediátrica, que es lo más último que se está utilizando para tener una idea del estado del niño. Como pueden ver ustedes ahí, el aspecto general, el tono, la interactividad, la consolabilidad. Si por ejemplo es un niño que a pesar de que está con los dos padres sigue llorando, no reacciona, la mirada, el lenguaje, el llanto, el trabajo respiratorio, la circulación cutánea. Y puede haber las dos infecciones, ¿no? Porque puede empezar como una infección viral y agregarse una infección bacteriana, ¿no? Siempre existe ese riesgo de coinfección bacteriana que es diferente a la infección del tracto urinario. A pesar de que el triángulo de evaluación pediátrica lo podemos encontrar normal, ya hemos dicho, ¿no?, que pueden haber niños con aspecto general, aparente buen estado general, pero pueden tener, y eso a veces lo hemos visto cuando ha sido la pandemia, en los niños que se les aislaba el COVID, y lo hemos visto también en niños con influenza A o B. Es también importante que pensemos en esto para no someter a los pequeños a pruebas, porque también hay que pensar que pues, es costo, es dinero para los padres y no todos tienen las posibilidades económicas, y en el SIS tampoco, a veces no se cuenta con todo lo que uno quiere pedir, ¿no? Entonces el riesgo de infección bacteriana grave,
habíamos mencionado que existen escalas que siguen vigentes. Hay varias que nos describen el riesgo de que el niño tenga una infección bacteriana grave. Y hay varias, ¿no? La escala GIOS, Yale, los criterios de Rochester, que incluso ahora último ha aparecido paso a paso, como ven ustedes ahí, y hasta semáforos que nos indican que debemos estar más atentos porque este niño tiene más posibilidades de tener una infección bacteriana grave. El problema es, como les mencioné al inicio, de que los padres a veces los llevan con muy pocas horas de enfermedad, incluso a veces 1 hora de fiebre. Entonces, ¿cómo saber? Los médicos no somos anónimos. Siempre tenemos que basarnos en la análisis. Y les dicen, no, lo único que tiene es fiebre, ¿no? Y cuando terminas de examinarlo, y son inquisitivos incluso, ¿no? Porque te dicen, ¿qué es lo que tiene? Y es obvio que cómo le vamos a decir qué es lo que tiene si no le hemos encontrado. Entonces tenemos que explicarles de que aún no hemos identificado de dónde está haciendo la fiebre, que es un niño que necesita un control, si es posible en 12 horas o 24 horas, porque no es así para decirle. Es fácil decirle, sí puede ser, porque a veces incluso te dicen, siempre es lo que dicen los médicos, es por una infección viral. Entonces, esta es los criterios el paso a paso que les había mencionado para que nos aumente el riesgo, ¿no? de infección bacteriana grave o de infección bacteriana invasiva. El mal estado general, la edad menor de 21 días, la tira de orina que se utiliza de forma rápida antes de ir al laboratorio, y sobre todo cuando sale positiva para esterasa leucocitaria, la procalcitonina mayor de 0.5 también nos habla de un riesgo elevado. La PCR más de 20 miligramos por litro, o cuando encontramos los neutrófilos totales más de 10.000. Siempre cuando vean un hemograma, vean las cifras absolutas, porque si solo ven los leucocitos o los porcentajes, pueden equivocarse. Hay que ver las cifras absolutas de los elementos del hemograma, ¿no? Y las otras escalas, la escala GIOS, por ejemplo, considera el parámetro clínico, la afectividad, el esfuerzo respiratorio, la perfusión periférica. Y claro, da diferentes porcentajes, por ejemplo, la afectividad. Está muy irritable, está inconsolable, 3 puntos. Al final se suma todo, y si es que el GIO sale menos de 7, el riesgo es bajo, pero si es que es más de 7, es alto. Y los criterios de Rochester, que son más bien ya de frente, para señalar a los niños que tienen bajo riesgo de infección bacteriana grave. Para ello tiene que cumplirse todos estos parámetros. No vale si uno o dos no tiene el niño, ¿no? O tiene el niño, diré. Entonces, buen aspecto general, previamente sano, pero tiene que tener todos estos antecedentes, que sea nacido a término, que no haya recibido ningún tratamiento antibiótico en el periodo perinatal, no haber estado hospitalizado, tampoco haber sido tratado de hiperbilirubinemia, no haber estado previamente hospitalizado y no presentar ninguna enfermedad crónica. Que no haya evidencia de infección de la piel, tejidos blandos, la articulación, el oído, pues tiene que ser un examen bien minucioso. Y considera también los valores de laboratorio, ¿no? Que los leucocitos pueden estar entre 5 y 15.000 por milímetro cúbico. Los abastonados no pueden superar los 1.500, y en el examen de orina puede haber menos o igual de 10 leucocitos. Y si está con diarrea, que los leucocitos sean iguales o menos a 5. Entonces,
Si se cumplen todos los criterios de Rochester, entonces sí hay bajo riesgo de infección bacteriana grave. La Yale, ¿no? También es otra escala que considera más parámetros y calidad de llanto, interacción con los padres, el estado de sueño, vigilia, la coloración, la hidratación, la respuesta social. También tiene puntaje de 1, 2 y 3 puntos. Si la puntuación es menos de 10, hay bajo riesgo. Si es de 11 a 15, riesgo mediano. Y si es que es más o igual a 16, pues el riesgo es alto de infección bacteriana grave. Miren cómo sube hasta 92.3 ese riesgo, ¿no? Ahora, NICE propone lo que les decía, el semáforo que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, la temperatura, ¿no? También es como un factor de riesgo de acuerdo al nivel de temperatura. Por supuesto, niños con temperaturas de 39, 40 o incluso 41 y que sean menores de 3 meses, pues más nos van a orientar a infecciones bacterianas, sobre todo por neumococo. Acá está el semáforo, ¿no? El riesgo elevado está con color rojo en cuanto a la actividad del respiratorio. Si ustedes ven bien, entonces prácticamente son los mismos parámetros, pero tienen otros puntos diversos de vista, ¿no? Para calificarlos. Entonces, si está más en rojo de los parámetros evaluados, es el riesgo de infección bacteriana pues aumenta, o definitivamente tiene riesgo. Entonces, acá también el examen de orina considera, en los niños, por ejemplo, y ahí mencionan en el riesgo intermedio hay que hacer análisis de orina, el hemograma, hemocultivo, la proteína C reactiva, la procalcitonina y radiografía de tórax, si es que el niño tiene algún síntoma del aparato respiratorio. Ahí sí, si es que es menos de 3 meses, sí se justifica pedir la radiografía de tórax, ¿no? Pero si es un niño más grandecito y no tiene síntomas respiratorios, consideran que no es necesario. Y si los leucocitos están más de 20.000. Igual la punción lumbar no lo vamos a hacer a todos, sobre todo a los recién nacidos, sí. Ahí está el hemograma, ¿no? Cuando ya se ha colocado la vacuna contra el